este capítulo 15 es un capítulo que tiene relación tanto la parábola de la oveja perdida como la parábola de la moneda perdida. Yo no voy a leer esa parte, solamente quiero decir lo siguiente. La parábola de la oveja perdida tiene una relación con el hijo menor de la parábola del hijo pródigo. Y la parábola de la moneda perdida tiene una relación con el hijo mayor de la parábola del hijo pródigo. ¿Sí? Entonces, vamos a hablar sobre la parábola del hijo pródigo. Pero estas dos parábolas anteriores tienen una relación con cada hijo. La oveja perdida con el hijo menor y la moneda perdida con el hijo mayor. ¿Por qué razón? Porque la oveja perdida es una oveja que está perdida, ¿sí? Pero fuera de casa, ¿sí? No la encuentran, está fuera. Y el hijo menor está perdido fuera de casa. La moneda perdida que encontramos aquí desde el versículo 8 es una moneda que está perdida dentro de la casa. Y el hijo mayor está en la casa, pero está perdido. Por eso decíamos al principio de esta serie que ambos hijos, aquí no podemos decir el hijo pródigo, sino los dos hijos perdidos. Tanto el hijo mayor que está afuera está perdido, como el hijo menor que está dentro, el hijo mayor, perdón, está dentro, está perdido. Y bueno, yo hablé sobre esta historia 2 veces. Como les dije, ya muchos que lo olvidaron, pero quiero decir otra vez, ambos hijos estaban perdidos. Tanto el menor que se fue como el mayor que estaba todavía allí. Sin embargo, el verdadero protagonista de esta historia hermosa no es ni el hijo menor ni el hijo mayor. El verdadero protagonista es el padre de la historia. Hemos visto, hermanos, que la historia comienza desde el versículo 11. También dijo, un hombre tenía 2 hijos. Comienza con esto, diciendo que un hombre tenía 2 hijos. Y uno de ellos, el menor, dijo a su padre, dame todo lo que me pertenece a mí. Y como es natural, hermanos, en las familias, cada hijo tiene su propio comportamiento. Cada hijo tiene un comportamiento diferente. Y yo no quiero que usted le haga así a su hijo esta mañana. Pero cada hijo tiene un comportamiento diferente. Uno rebelde y el otro religioso. Uno que sale y se pierde y el otro que se queda dentro de la casa perdido. El uno que se va y acaba todo lo que tiene, todo lo que le dio el Padre. Y el otro que se queda dentro, pero que se alimenta de la envidia y se alimenta del celo. Esa era la reacción de ambos hijos. Y sabe, hermanos, es lo mismo que sucede, como les decía, con la oveja perdida y con la historia de la moneda perdida. Uno que está perdido fuera la oveja y la otra la moneda que está dentro pero está perdida. Y sabe, hermanos, lo que me gusta de esta historia, y es algo que usted tiene que notarlo también. El padre, este padre, a simple vista parece que ama más a un hijo que a otro, ¿verdad? Porque al hijo menor le da y se va, y regresa y lo recibe. Y entonces la historia parece ser como que el padre tiene preferencia sobre el hijo menor por lo que está sucediendo allí. Y tal vez podemos tener esto en nuestras vidas también. Pero lo que me gusta de esta historia es que el padre ama igual a los 2 hijos. Parece que no, pero a ambos los ama de la misma manera. Aunque ambos están perdidos, a los 2 los ama de la misma manera. Uno dentro y otro fuera de la casa. Ambos necesitaban ser restaurados por la gloria o por la gracia y el amor del Padre. Aunque el mayor estaba dentro de la casa, tenía todo, hacía todo, le ayudaba a su padre, hacía todo lo que su padre le decía. Se encargaba del campo, de los trabajadores, todo. Pero aún así está perdido. ¿Sí? Nuestro caso es más o menos similar.
en cuanto al hijo mayor. Observe otra vez, y voy a insistir en esto. El hijo mayor estaba dentro, se quedó con su padre, vivió con su padre, trabajó para su padre, le ayudó a su padre. Y él al final reclama y dice, ni siquiera un cabrito me has dado para comerme con mis amigos. Eso sucedía con el hijo mayor, ¿verdad? Estaba dentro. Y esa parte de la parábola acerca del hijo mayor me hace pensar un poco en nuestro caso. Es algo similar, como creyentes, como hijos de Dios, como siervos, como miembros, como visitantes, ¿sí? Como alguien que tiene una relación con el Señor Jesucristo. Podemos ser cristianos por muchos años. Podemos estar dentro de la iglesia por toda la vida. Por siempre. Desde que nacemos hasta no sé cuándo. Pero podemos estar o ser cristianos por muchos años. Servir con toda energía, con todo lo que yo tengo. Gastando todo, dando todo. Estar dispuesto para servir siempre. Y eso es bueno. Es bueno. Qué bueno que nosotros tengamos siervos así, dispuestos a servir siempre. Sin embargo, si no vivimos en una relación íntima con el Padre, hermanos, estamos practicando un cristianismo de buen comportamiento y necesitamos un cristianismo de buena relación. ¿Sí? Podemos tener todos los años sirviendo por nuestras fuerzas, pero si no tenemos un cristianismo de buena relación con el Padre, estamos practicando un cristianismo solo de buen comportamiento. ¿Correcto? En otras palabras, vivir de esa manera es igualmente estar perdido como el que está afuera. Porque el hijo mayor estaba dentro, pero no estaba viviendo solamente con un buen comportamiento, ayudando, haciendo, dando, pero no estaba viviendo en una buena relación con el Padre. Entonces, vivir solo con un buen comportamiento me hace ser igual que aquel que está afuera perdido, ¿verdad? Porque, hermanos, el cristianismo o la vida cristiana no se cuenta por los años que usted o que yo esté en la iglesia. No sé cuántos años tengo yo en la iglesia, pero yo creo que mis primeros 10 años no cuentan casi. ¿En serio? Pero, hermanos, no se cuentan por los años que estamos, sino cuánto tiempo pasamos en una relación con mi Padre, con Dios. ¿Sí? No cuánto tiempo, cuántas horas sirva. No quiero limitar en las horas de servicio. Pero más importante es cuánto tiempo paso con mi Padre, cuánto conozco a Dios. Una buena relación con Dios siempre lleva cambios. Y cambios reales, no cambios superficiales. Y los cambios reales comienzan acá, ¿verdad? En el corazón, en nuestro corazón. Porque de nada sirve estar, decía el Señor Jesús, estar impecables por fuera si por dentro estamos vacíos. Y por eso el Señor dijo a los fariseos, sepulcros blanqueados, por fuera brillan, bonito, pero por dentro hay inmundicia. ¿Sí? Entonces, es mejor vivir en una relación que en un buen comportamiento solamente. Bueno que tengamos un buen comportamiento porque habla nuestro testimonio de lo que hacemos, cómo servimos,
cuánto damos, pero también es necesario, o muy necesario, y más necesario, tener una relación íntima con el Padre. Hijo mayor. En cuanto al hijo menor, leemos nosotros en el versículo 13, bueno, desde el 11, que él pidió todo lo que le pertenecía, todo lo que por herencia era de él. Y en el versículo 13 dice que juntándolo todo, el Padre le da, se fue lejos y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. ¿Sí? Qué bonito, tiene todo el dinero, toda su herencia y se va. Vivió perdidamente, entonces también estaba perdido fuera. El mayor perdido dentro, el menor perdido fuera. ¿Saben, hermanos? Miren, yo no creo que al hijo menor le faltaba algo dentro de su casa. Pienso que lo tenía todo, solo que se aburrió tal vez de lo mismo. Ya no, esto no quiero. Quiero experimentar algo más. No creo que le faltaba absolutamente nada, pero mire, ¿por qué él toma la decisión de salir? Porque es así como nos engaña Satanás. Esa es la estrategia de Satanás. Sacarnos de la casa del Padre. Sacarnos del lugar donde estamos bien con el Padre. Esa es la estrategia de Satanás. Y sabe que muchas veces también trabaja dentro de la comunidad. Dentro de la comunidad cristiana, de los creyentes. Satanás también está trabajando así fuerte. Nos quiere meter en la cabeza que ya no estoy bien aquí, no me gusta. Bueno, tiene derecho a eso, sí, pero tal vez en otro lugar es mejor, allá hay otra cosa, ya no hay esto, ¿verdad? Entonces, trata de meternos en la cabeza idea, así como Génesis a Eva, ¿verdad? No, lo que pasa es que Dios está perjudicándolas a ustedes, en otras palabras. Él no quiere que ustedes sean como Él. Entonces trata de convencernos en la mente para sacarnos de la casa del Padre. Y sabe lo peor de todo eso, es que muchos creemos la mentira de Satanás. Pero esto trae consecuencias. Mire lo que pasa en el versículo 14. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Escúcheme, por favor, con mucha atención, hermanos. Todas las cosas se acaban, chicos, jóvenes. Todas las cosas se acaban. La juventud se acaba. Sí. Pregúntenos a nosotros que ya estamos mayores. La juventud se acaba. La belleza se acaba. El dinero se acaba. La vida se acaba. Todo tiene fecha de vencimiento, todo. Todo. Entonces la pregunta es, cuando todo se acabe, ¿dónde va? ¿A quién acude? ¿Cómo va a ser? ¿Qué va a ser? Y cuando todo le faltó, leemos, deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos. Como dije la vez pasada, la lavaza, ¿verdad? Quería comer la lavaza, las algarrobas. Bueno, también lo dije, pero los que no escucharon, para los judíos de aquel tiempo, apacentar los cerdos era el peor trabajo que podía tener un hombre. El trabajo más denigrante que pudiera existir. Eso, apacentar los cerdos. Ahora, las algarrobas, hermanos. Las algarrobas no es un alimento adecuado para los seres humanos. Pero él deseaba comer un alimento que no era adecuado para él. ¿Sí? Muchas veces nosotros deseamos comer alimentos que no son buenos para nosotros. ¿Sabe lo que pasa? Que todo lo que encontramos
lejos de Dios, todo será algarroba. Todo lo que encontramos fuera de Dios, fuera de Cristo, no será adecuado para usted y para mí. Solo será algarrobas. Pero mire, cuando este joven entiende dónde ha llegado, dónde ha caído, nosotros leemos en el versículo 17 lo siguiente: y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Volviendo en sí. ¿Qué significa eso? Volviendo en sí, recuerden, la mentira de Satanás es hacerle creer que tiene que salir de la casa del Padre. Entonces, volver en sí significa que él está reaccionando del engaño que Satanás ha metido en su mente. ¿Sí? Reaccionar o despertar del engaño, recuperar la conciencia y darse cuenta que está perdido. Eso es volver en sí. Volver en sí significa que el Espíritu Santo está trabajando. No es malo volver en sí. No es una humillación reconocer, no, para nada. Significa que Dios en su Espíritu Santo está trabajando en la vida. Volver en sí significa arrepentirse. Volver en sí es levantarse y volver a la casa del Padre. Eso es volver en sí. Y eso es lo que encuentra este joven acá. Hermanos, el mundo está lleno de muchos deseos, pero de pocas decisiones. Pocas decisiones. Dice que volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen abundancia? Y yo aquí perezco de hambre. Y me levantaré e iré. Muchos, ¿sí? Muchos, o el mundo mejor dicho, está lleno de deseos. Me levantaré. De este tipo de deseos, pero pocas decisiones. Los deseos, hermanos, no cambian nada. Yo quiero esto, yo anhelo esto, yo deseo hacer eso. Los deseos no van a cambiar nada, solo quedan como un deseo. ¿Sí? Pero las decisiones cambian, pueden cambiar todo. ¿Sí? Hermano, hermana, joven, anciano, todos aquí. No espere que se acabe dinero, salud, familia, juventud, belleza, comodidad, trabajo. No espere que se acabe eso para reaccionar. Cuando todo lo hubo malgastado, cuando ya no tenía, cuando ya no había más opciones, cuando reconoce que está tan profundo en el pecado, se levanta. Y gracias a Dios hay un Padre que quiere recibirle. No esperemos, no espere que todo se acabe. No. Quiero que vea algo, hermanos, en esta historia. Este hijo menor antes se sentía digno. Y antes decía, dame lo que me pertenece. Pero después de haber caído tan bajo, él ya no va con esa misma actitud. Él más bien, en vez de decir dame, dice hazme. No pide más dinero, sino que hazme como uno de tus jornaleros. Esa es la reacción de este chico. Una decisión, hermanos, puede acabar una vida o cambiar una vida. Porque es verdad que a veces tomamos malas decisiones, ¿sí? Pero este es un ejemplo de una mala decisión. Y cuando usted ha tomado una mala decisión, también tenemos un ejemplo de reaccionar de esa mala decisión, ¿sí? De no solo desear ir, sino decidir hacerlo, ¿verdad? Un cambio. Yo pregunto, hermano, porque mire el versículo más adelante, versículo 20 dice,
Y levantándose, vino a su padre, se fue. Entonces entramos a la parte del padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y se echó sobre su cuello. Lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Yo pregunto, ¿por qué el padre corrió? ¿Por qué este padre va corriendo hacia sus hijos, hacia su hijo? Mire, las familias judías vivían en pueblos pequeños en ese tiempo. Y todos se conocían entre sí. Todas las familias se conocían, cada persona. Y todo lo que ocurría era conocido por todos. Posiblemente los que viven aquí no conocen lo que pasa en mi barrio, y siendo pequeños, pero en ese tiempo todos conocían y sabían todo. Era común eso. Se corría la voz muy rápidamente a cosas que sobresalían. Y sobre todo pedir la herencia al padre estando vivo. Yo les dije a ustedes la vez pasada, era como decirle: padre, yo deseo que tú te mueras. Porque la herencia siempre la recibía cuando el padre moría, ¿verdad? Entonces, cuando el hijo llega allá cerca del padre, el padre corre, le abrazó y le besó. Observe bien esto, hermano, por favor. Hay dos razones por las cuales el padre corre. Y esto está un poco oculto ahí. La primera es, y luego explico por qué, en la segunda se explica por qué. La primera es que seguramente el padre cada día estaba esperando por la ventana a ver a la hora que llegaba su hijo. El padre está esperando que el hijo vuelva. ¿Sí? Tiene la esperanza todavía. Pronto vendrá por ahí. Entonces, llegó ese día. Él corrió. Por esa razón corre. Y la segunda razón, y explica también la primera, es que la comunidad donde ellos vivían era bastante exigente. Si la comunidad hubiese visto primero al hijo antes que el padre, seguramente los ancianos del pueblo hubiesen organizado una ceremonia que ellos llamaban la ceremonia de la vergüenza. ¿Y en qué consistía esta ceremonia? Consistía en que ellos llevaban un cántaro de barro y cuando llegaba el hijo, ellos tiraban el cántaro al piso para que el cántaro se quiebre, como un símbolo de que el hijo había roto la relación con la sociedad. Es decir, no eres bienvenido. Y entonces le apedreaban y le mataban. Y el padre estaba pendiente de eso. Y por eso la primera razón, él estaba viendo a qué hora llega, cuándo llega. Y por eso le ve primero que los ancianos, primero que el pueblo, primero que la comunidad. Y corre y le abraza. En otras palabras, hermanos, el padre se adelantó a los ancianos del pueblo. Se adelantó a la comunidad. Y más todavía que eso, el padre evitó la muerte que el hijo merecía. Sí. ¿De qué nos habla este padre a nosotros? ¿Qué merecía yo? ¿Qué merecía yo? ¿Qué merecía usted? ¿O qué merecemos nosotros? La muerte, ¿verdad? Sí. Todos merecemos la muerte, el castigo de Dios por el pecado. Este joven también merecía lo mismo. El castigo de Dios por el pecado. Pero nosotros que merecíamos la muerte, Dios corrió, se adelantó y dio una solución al problema. Dio a su Hijo Jesucristo para que Él pueda librarnos a nosotros de la muerte. El amor del Padre hacia nosotros. Mire, el hijo va donde el padre. Padre, he pecado contra ti, contra el cielo, no soy digno de ser llamado tu hijo,
hazme como uno de tus jornaleros. Y el padre, venga, soldados, vístalen con el mejor vestido, póngale en el anillo y póngale en calzado en sus pies. 3 cosas. En aquel tiempo, cuando llegaba un huésped a la casa, era común. Los padres o la familia le daban vestido a los huéspedes para que se cambien. Pero había un mejor vestido que era para un huésped especial. Y el padre dice, el mejor vestido, porque era un huésped especial. El vestido, hermanos, en aquel tiempo, en la Biblia, representa honor, representa dignidad. Y no solo póngale en vestido, póngale en anillo. Y el anillo significa autoridad, significa confianza, distinción. Un anillo era un símbolo familiar. En otras palabras, el padre le está diciendo, mira, abandonaste tu lugar, pero tu lugar sigue aquí. Ahí está tu anillo. Eres parte de la familia. No lo restaura como un jornalero, sino como su hijo. Y el calzado, hermanos, esa es la diferencia, o quiere marcar la diferencia con los jornaleros. Los jornaleros no lo tenían, él tenía un calzado. Hay una diferencia entre el hijo y los jornaleros. Hermanos, este hijo llega descalzo, llega sin vestido, oliendo feo, con ropas viejas, hambriento, totalmente humillado. Y cuando el padre lo ve, lo vistes con ropa nueva, le da un anillo de la familia, ven, lo adopta otra vez como su hijo y le pone calzado en los pies. Y como si fuera poco, mata el becerro gordo. Y el becerro gordo, yo les decía la vez pasada, es algo único. Era solamente una carne para comer en momentos especiales. Déjeme, hermanos, hacerle una pregunta. Usted que está allí sentado, quiero hacerle una pregunta. Esta historia puede ser una historia contada por el Señor Jesús, una parábola que está en la Biblia. Pero para concluir, hermanos, quiero invitarles a traer esta parábola, esta historia contada por el Señor a nuestras propias vidas. Yo le pregunto a usted, ¿este chico merecía la fiesta que el padre le había organizado? Conteste sí o no. ¿Este chico merecía la fiesta que el padre le había organizado? No, ¿verdad? No. ¿Sabe? Esto es lo más lindo de la historia. Y escuchen, chicos, también, escuchen, hermanos, hermanas. Dios siempre da a nosotros lo que no merecemos. Posiblemente seguramente esto, no lo entendía el hermano mayor. A mí ni un cabrito me das, yo que estoy contigo todos los días. Pero como es él, tu hijo, el menor, el que se fue y gastó todo tu dinero, como fue él, entonces sí. Hermanos, Dios siempre da lo que no merecemos. Y eso se llama gracia. Si nosotros entendemos la gracia, entendemos a Dios. ¿Sí? La gracia es inexplicable. La gracia solamente se experimenta y se agradece. Cuando el hijo vuelve, el padre no reclama, no le dice nada, solamente celebra y, ¿sabe, hermanos? No le importa a este padre, no le importa más la ofensa de su hijo, solo celebra con él, le ha perdonado para siempre. Este padre es Dios. Por eso Jesús cuenta esta parábola. El Padre perdona para siempre. En el nombre de Dios, querido hermano, yo le digo, el Padre siempre nos acepta como nosotros llegamos.
Vaya a Él. Él acepta como usted llega. Pero sabe, hay una seguridad. Usted llega derrotado, sin esperanza, sin consuelo, caído, hundido, aplastado, maltratado, golpeado. Pero cuando usted llega al Padre, el Padre no le deja así. Seguro, Él no nos deja como estamos, como llegamos. Él va a transformar nuestras vidas. Podemos ir a Él con olor de inmundicia, ¿sí? Podemos ir a Él con ese vicio, con esas malas costumbres, con esas inclinaciones pecaminosas. Vaya como está. Hay garantía de que Él los recibe con los brazos abiertos. El Padre le va a abrazar, pero Él nunca le va a dejar así. Él le va a transformar. Querido amigo, aquí presente esta mañana, este Padre también está esperándole a usted. Está esperando que vaya. Y posiblemente también acá, no posiblemente, seguramente hay hermanos, hermanas, jóvenes que están en una relación con el Padre. Y entonces, si usted está en una relación con el Padre, no necesita ir al Padre. En el contexto de la historia, porque está con el Padre. Pero también esta historia es para usted, para mí, para nosotros. ¿Sabe por qué? Porque, hermanos, si usted tiene o vive un cristianismo de relación, también es necesario, necesita que otros vivan ese cristianismo de relación. Y si usted tiene una relación con el Padre, vaya y busque a quienes necesitan una relación con el Padre. Eso se llama evangelizar. Anuncie, hable, diga a la gente que hay un Padre que quiere recibirlo en la situación que él se encuentra. En el nombre de Dios, mis hermanos, que posiblemente han salido un poco de la relación con el Padre. Quiero hablarle al corazón. Regrese al camino de Dios. Regrese a los pies de Cristo. Allí hay gracia en abundancia. Allí hay esperanza. Porque Él fue sacrificado para usted. Regrese al Padre. Él está esperando. Y seguro cuando le ve, corre a abrazarle y a besarle. Pero regrese a los pies de Cristo, porque allí hay esperanza.